estamos, Daniel? Empezamos. 3 minutos. Si quieren empezamos ya. Sí, minutos nos hace falta después. Ok, empecemos entonces. Como proverbio. Proverbio tanto y después la poco. Usted bienvenida y proverbio. Y después el canto. Y así yo era empezando. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos, qué dicha, hoy contentos, un gran gozo estar aquí de nuevo. De verdad que cuando nos gozamos en Cristo Jesús, Él nos trae paz. En medio de las situaciones, en medio de los problemas, en medio de las limitaciones, porque toda persona tiene limitaciones. Vamos a empezar a orar hoy y dándole gracias. Señor, permite que tu palabra sea extendida a través de las redes sociales y también por nosotros, que hoy abramos el corazón para que quede enraizada esta palabra, para que nosotros podamos llevar a esas 237 naciones, pero también las 237 naciones que están a la par de nosotros, nuestro vecino, nuestra casa, nuestros hijos, nuestras esposas, en fin, toda la familia. Permite, Señor, que hoy sea un día para que pueda llegar el mensaje a través de las redes sociales. También le pedimos, Señor, que apresure los pasos de las personas que quieren llegar acá. Señor, no te pedimos cantidad, sino te pedimos, Padre Santo, que nos mandes, si es tu gracia, Señor, que nos mandes personas para que quieran que les cale el Evangelio. No queremos multitudes porque no llenamos iglesias, eso, no queremos eso. Señor, lo que queremos es que vengan personas para que puedan entender el Evangelio y también para que usted nos dé sabiduría para poder hablar lo que es Evangelio, Señor. Para que cuando nos vayamos hoy, vayámonos gozosos y que toda la semana podamos hablar. Que de este culto de hoy, Señor, y de la escuelita dominical podamos entender algo. Si sea una o dos palabras, pero es algo que vamos entendiendo, porque muchas veces venimos al culto, entramos con los problemas y salimos peor de problemas, pero usted es la solución. Dice que vengan a mí todos los que están cargados y atribulados, que yo os haré descansar. Hoy vamos a quitar toda preocupación de nuestra mente, de nuestro corazón, y que estemos bajo la palabra suya, que sea el refrigerio que hoy nos ayude y que nos concentremos más cada día en tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y hoy estamos con el capítulo 27 de Proverbios y lo vamos a hacer igual, ¿verdad? En forma antifonal, creo que es hasta el 27, lo podemos dejar hoy hasta el 17 para que de hoy en 8, si Él lo permite, que yo sé que siempre Él va a permitir de que hablemos de su palabra. Entonces lo hacemos igual, en forma antifonal, ¿verdad? Dice así. Ustedes dicen si ya lo tenemos. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te dará de sí el día. Alábate el extraño, no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra, y la arena pesa más, la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante del enemigo? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Cuál ave ave se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano ni el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravia. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.
Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz y madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerlas o refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Ahora vamos todos. Hierro con hierro se aguza y el hombre acusa el rostro de su amigo. Ahora sí, vamos como tipo forma de foro, a ver qué fue lo que Dios les ha dado a través de la palabra, de la Biblia. El 6. Sí. El 6 que dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Esto quiere dar a entender, bueno, tiene que ver con el 5, voy a leer el 5 también. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Ahora sí, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, los regaños, las reprensiones, las correcciones que se hacen con amor son más valiosas que un amor oculto o que quedarse callado y dejar que las cosas pasen. ¿Verdad? Entonces dice que las heridas del que ama en ese contexto son fieles. O sea, es por desear hacer el bien a otros. Sí. Yo el 1. Sí, señora. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos qué nos depara el futuro. Así que no podemos enorgullecernos o jactarnos de lo que va a suceder mañana. Y uno también viéndolo otro tipo, usted no sabe si ese es el día de salvación, cuánto lo rechazamos. No, mañana yo voy, pero no es porque venga aquí a la iglesia, tampoco es porque va a recibir ese mismo día a Jesucristo, no, pero cuando se le habla a alguna persona también, ¿verdad? Que no desprecie ese día, porque es un tesoro divino lo que está encontrando. ¿Alguien más? 7 dice, hombre saciado desprecia el panal de la miel. Dice, pero el hombre hambriento todo lo amargo es dulce. Amén, sí. Cuando uno tiene necesidad, ¿verdad? Todo lo amargo está dulce le sabe. Pero hay mucha gente que no valora hoy día lo que tiene. Sí. Sí, también yo lo tenía, es el 7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Comparándolo quizás con un hermano que viene aquí a la iglesia, no voy a decir nombre, pero él siempre a través de los problemas, pasando necesidades y cosas, dolores, siempre lo ve uno con esa palabra dulce. Hermano, es para la gloria de Dios. Hermano, que sean dolores fuertes. Hermano, que estoy pasando necesidades, pero sé que lo mejor está por venir. Y inclusive hasta quiso decirnos que en cualquier momento, si Dios quisiera llevarse, dice que Él lo quiere, lo va a recibir con alegría. Y hay que pasar los momentos difíciles y ¿verdad? Para poder hablar eso, para tener y hablar de eso, tiene que ser un hombre ya, o una persona que verdaderamente, primero que conozca a Dios y su palabra. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Vamos a cantar Jesús es el Cristo. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida.
el Cristo es. El Cristo es. Amén. Un canto precioso dice que hasta el fin de mi suspiro, decir que Jesús el Cristo es. Cuando se habla de Jesús el Cristo es porque ya le estamos conociendo, porque ya le conocemos y porque lo tenemos que sentir en nuestro corazón. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo por este mensaje tan lindo con este canto tan precioso que lo quebranta el corazón a uno, ¿verdad? Ahora, seguidamente vamos con la lección número 9, la Iglesia de Jesucristo. Y me puse a meditar, y si le preguntamos a cualquiera, la Iglesia de Jesucristo, y yo llego y me pongo, quizás voy a irme a lados largos, al campo, donde ponemos 4 estacas y ponemos, como no hay economía, entonces ponemos un plástico. Y me digo, ¿será una iglesia de Jesucristo? Porque plantamos muchas iglesias y ahora viendo de aquí para allá, vi como 3 o 4 iglesias. Y me preguntaba yo y decía, ¿será la iglesia de Jesucristo esa? Y cualquiera dice, bueno, pues es que allá había sinagogas, allá había, pero Jesús, pero si siempre tomamos especulaciones y no llegamos a lo que es. Dice, cuando confiesas tus pecados y recibes a Jesús el Cristo como tu Salvador, eres hecho hijo de Dios, miembro de la iglesia de Jesucristo, la cual es su cuerpo. Dios quiere que tú, como el miembro de la comunidad de creyentes, que madures en tu vida espiritual y que edifiques en el cuerpo de Cristo. Vámonos a leer Efesios 4, del 13 al 16. Si lo tienen o si no lo... Ya lo tengo. Sí, señora. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Perfecto. Muchas veces buscamos iglesias que sean en mayor agrado. O hay veces yo voy a la iglesia porque el pastor es amigo mío. Entonces me gusta cómo predica y entonces yo lo conozco, el pastor, y me gusta. O voy a la iglesia donde va fulano porque a esa persona ha cambiado. Pero yo me pregunto, ¿por qué voy de iglesia en iglesia? Estoy unos meses y no me gusta. Voy otros meses y no me gusta. Busco otra y ya le veo, porque nos ponen de una vez ahí el sobrecito para que eche la platica. Y tal vez estoy pasando una situación económica y tal vez con un costo voy con los pasajes y no puedo dar. Y cuando a mí me dan como exigiendo que dé el diezmo y las ofrendas, tema que después se irá a hablar de eso, que se tiene que dar, claro que sí, pero muchas veces nos vamos a esa parte. Dice la significación de la iglesia, dice que originalmente no se refirió a la iglesia como un edificio o una organización, sino como la congregación de gente escogida por Dios. Hablábamos hoy en el tema de que gracias a Dios, bendito sea Dios, viera que desde que hemos venido haciendo la oracioncita aquí atrás en el cuartico, y decían de verdad que cuando
es una iglesia de Dios, como lo va él enseñando como en el kinder, ¿verdad? En el kinder o antes del kinder. Y antes yo creo que nosotros no teníamos ni kinder, o sí, había kinder, yo no me acuerdo. Sí, sí había, sí. Yo no fui al kinder. Yo sí. Sí. Allí no fui. Yo sí. Sí. Y entonces, cuando llegaba al kinder, bueno, había mucha gente preparada que ya le decían a los chiquitos y sabían, mira, esto es rojo, esto es amarillo y todo eso, y ahí les enseñaban para pasar los finales a primero. Hoy la iglesia está enseñando esto. Entonces, cuando yo entendí una vez que me dijeron que yo era la iglesia, dije, Dios mío, si yo soy la iglesia, esto es un templo, y entonces digo, si de la iglesia soy yo que vendrá, porque todas las iglesias nos peleamos, la gente dice, y Jesús vendrá en su segunda venida, aunque ellos dicen que, los coreanos dicen que nosotros no tenemos que decir la segunda venida, ¿verdad? Sino que ya está por venir, ¿verdad? Entonces ellos dicen, o nos dicen a nosotros que nosotros somos la iglesia, y lo estamos viendo y está escrito aquí, que nosotros somos la iglesia, y entonces también le dicen a uno, es que Dios no habita en vasos sucios, y a mí me tocaba eso. Yo siendo la iglesia, ¿cómo no me han enseñado a mí en la misma iglesia cómo tengo que ser yo en eso? No miembro de una iglesia, porque cualquiera es miembro de una iglesia. Por eso aquí dice, cuando confiesas tus pecados, yo tuve que venir a confesar mis pecados, no al pastor, sino, y recibes a Jesucristo como tu Salvador, eres hecho hijo de Dios. Y quizás el primer día que yo llegué aquí a la iglesia, tal vez confesé mis pecados, pero por una necesidad. Comencé a votar. ¿Por qué? Porque yo no soportaba eso, pero yo quería seguir. Quería confesar ese pecado y recibir a Jesucristo como mi Salvador, pero todavía yo no era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo quería recibir a Jesucristo, le confesé los pecados, pero esos pecados se los dejé ahí, pero quería seguir en el mismo pecado. Y entonces dije yo, oye, pero ¿cómo es esto? Pero siempre le va chocando a uno las cosas. Miembro de la iglesia de Jesucristo, la cual es su cuerpo. Nos está hablando de su cuerpo y de él y de nosotros. Dios quiere que tú, como miembro de la comunidad de creyentes, que madures en tu vida espiritual y que edifiques el cuerpo de Cristo. Tenemos que madurar en la iglesia. Yo tengo que madurar mucho en la iglesia. Que vemos gente que conoce mucho la palabra de Dios, sí, claro que sí. ¿Cómo también esa gente ha venido creciendo espiritualmente? Sometiéndose a la palabra de Dios. La significación de la iglesia originalmente no se refirió a la iglesia sino como un edificio, una organización, sino como la congregación de gente escogida. Hoy estamos escogidos nosotros por Dios. El hecho que estuvimos ahí orando es escogidos por Dios, porque anteriormente lo queríamos hacer, pero no había uno que levantara el estandarte y dijera, hermanos, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque primero yo me acuerdo que teníamos que venir y teníamos que hablar de los marcadores de los partidos, ¿verdad? Y veíamos toda la economía, que qué caro, que cómo están las lluvias, y no. Entonces yo digo que Dios siempre está, pero nosotros no nos abrimos hacia Él para que nosotros podamos llevar lo que se llama el Evangelio. Entonces dice, la iglesia es edificada por Jesucristo. Mateo 16, 18, ¿qué dice? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Y se pone a hablar uno de esto cuando vemos las religiones. ¿Qué nos dicen? Una religión muy grande, muy fuerte, dice que está cimentada ¿en quién? ¿Y quién fue el que le dio la autoridad a él? Y nosotros, ¿quién nos da una autoridad de ser hijos de Dios? Entonces, vemos cómo el enemigo quiere quitar la mirada de Jesús, el Cristo, y ponerla a los hombres.
¿Por qué? Porque yo quiero ser como Abraham, hombre de fe. Pero ¿por qué no dice? Porque yo quiero ser como Jesucristo. Ah, no, porque a Jesús le tocó las más duras, ¿sabes? Que lo leñatearon, que le dieron de todo, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad? Pero ya, entonces vemos, la iglesia está edificada ¿por quién? Por Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es universal y invisible, es unidad y Jesucristo, la cabeza. Dice aquí que es universal y se toman el atrevimiento de decir que es universal por un nombre, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Efesios 1, 22, 23? Efesios 1, 22, 23 dice así. 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, pero sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De quién se está hablando ahí? Entonces, si hay una universal y bueno, aquí se dice, es universal y invisible. ¿De quién se está hablando aquí? De Jesús, pero no la que se llama universal, que está por un montón rodeado de un templo, de un reguero de cosas. Pero a nosotros no nos interesa pelear con eso, porque la batalla es de Jesús el Cristo. A nosotros, como siempre nos dice el pastor, enfóquese, no ponga el cuarto de luz ni luz larga, vaya en la línea, hable de Jesús el Cristo. Sí, tiene razón, porque hay veces comienzo yo a mandar cosas que no edifican, pero si nosotros vemos que es universal, que es invisible y es unida en Jesús el Cristo. ¿Qué hicimos hoy? Una unidad, fuimos a orar. Oramos por personas que estaban con enfermedades, por la economía, por ese muchacho que le dé paz a la familia. Es un dolor fuertísimo lo que pasó. La iglesia local, una asamblea de qué? De creyentes en un área designada. Lo dice en Hechos 11, 25, 26. Por eso hay veces, cuando le preguntan a uno, mira, es verdad que vos te hiciste me decía, que en paz descanse mi papá, decía, es que tu mamá se hizo evangelista, decía así. Evangelista, decía, sí. Y por sus frutos os conoceréis, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos dicen, mira, ¿por qué vos te pasaste de iglesia? Entonces tener uno, o religión le llama a la gente, ¿verdad? Tener unas bases concretas donde poder hablar, pero hablar a través de la palabra de Dios sin maltratar a nadie, porque la idea, ¿cuánto Jesús maltrató a mucha gente? No, él hablaba con amor, daba su evangelio de su Padre. Entonces, si me lo pueden leer, Hechos. Sí. 11, 23. Sí. 25, 26. 25, 26, sí, señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. 11, 25, 26. Dice que duraron, ¿qué? ¿Cuánto? Un año. No un día, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que nosotros con hablarle a una persona, hay veces creemos que, don Daniel, ¿por qué no nos llevamos estos dos parlantes y lo pegamos ahí y en Radio Metrópolis nos dan corriente y nos pegamos 4 gritos en el parque? O muchas veces, como lo hacíamos mucha gente, y equivocaciones que hemos tenido todos, hablar en un bus, hablar en un ferrocarril, o gritar en 4. Está bien, a alguien le puede caer el mensaje, pero ¿cuál mensaje es el que se está llevando? Si fue porque me tocaron mis sentimientos o porque verdaderamente reconocí a Jesucristo como mi único Salvador.
Porque muchas veces se le habla de temor, y porque un muchacho amigo mío, un día yo le mandé un mensaje que según era del infierno, y dice, me dio miedo y me vine para la iglesia cristiana. Y ahora está sin la iglesia cristiana y sin la familia y sin nada, y en el mundo. Entonces, no es por miedo, es por la palabra que llega totalmente. Y dice que duraron un año. ¿A dónde? En las sinagogas. Y gente que todavía se atreve a decirle a uno, a donde dice que en la Biblia hay que condenarse. Ajá. Y aquí está claro. Ahí está más claro que el que inventó el agua de limón, ¿verdad? Ahí está. Gálatas 1, 2, 3, ¿quién dice que vive ahí? 1, Sí, 2 y 3. sí. A la iglesia de Dios que está en Corinto. No, perdón. No. Perdón. Sí, Gálatas. Gálatas. Sí, ¿puedo tener? Sí. Sí. ¿Algo más? Perdón. No, algo más que ver. Gálatas 1, del 2 al 3, dice, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. O sea, primero que todo, vea, Pablo, 2:3. el 2:3, sí, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean vosotros de Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que a todos los hermanos de la iglesia, ajá, de Galacia. Ahí se estaba hablando de qué, de una iglesia. Pero también, si lo vemos en el 1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Entonces, vean qué diferencia nos da. De verdad que Dios tiene todo en orden y Él lo sabe todo. Cuando yo quiero ser pastor por mi propia parte, yo hago un monto. Si yo tengo plata, monto una iglesia. Pero será una iglesia de Dios. Pablo lo escogió. Al que viene aquí nos está escogiendo a nosotros. ¿Para qué? Para poder hablar del Evangelio y poder decir que estamos en una iglesia. La iglesia en los hogares, una asamblea de los creyentes en el hogar de algún creyente, especialmente las iglesias primitivas se reunían en los hogares como en el aposento alto, ¿ah? También lo vemos, por causa de la persecución. ¿Cómo está la persecución en muchas iglesias? Ahorita no persiguen a iglesias grandes, ¿verdad? De nombrado nombre, pero no importa. Primera de Corintios es. Y vamos a Corintios 19. Ajá. Ahora sí. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa y os saludan mucho en el Señor. Amén. Entonces, ¿quién estás hablando de ahí? De la iglesia. Esa iglesia también fue la iglesia primitiva. También esa iglesia fue con una persecución, ¿verdad? A ellos y la última, ya para terminar, Colosenses 4:15. Saludos a los hermanos que están en la Odisea. Ajá. Y a Ninfas. Ajá. Y a la iglesia que está en su casa. Amén. Entonces nos demuestra que la iglesia existe, que no son un edificio. Cualquier desastre de la naturaleza lo puede despedazar ese, pero la iglesia que somos nosotros en Cristo, que predicamos la palabra de Dios, ni el enemigo la va a poder tocar, porque tenemos que hablar de lo que es la iglesia y que dice que somos un cuerpo, y en el mismo cuerpo que somos nosotros está Dios. Él nos ha dado esa bendición de llamarnos hijos de Dios. Cuando yo entendí, digo, wow, ¿cómo voy a ser yo hijo de Dios? No lo creía. ¿Por qué? Porque vivíamos con nuestro atraso atrás de Juan 8:44. Éramos hijos de Satanás, y siempre gobernó el hijo de Satanás. ¿Gobierna Satanás en las iglesias? ¿Sí o no? Hay muchas pero esa no es la idea. En una iglesia de Cristo, no. No, exactamente. ¿Por qué? Porque cuando es una iglesia de Cristo, ¿qué se habla? Ahí dice que la cabeza es Cristo. Amén. Ajá. Entonces,
Cuando no está Cristo en una iglesia, así sea la más grande del mundo, está gobernada por, ya lo saben ustedes, Para alguien que no es Cristo. que alguien que no es Cristo. La gobiernan hombres también, y que se pueden deleitar en don Daniel, de ahí, este domingo los chiquitos quieren hacer un mimo, dejémoslos, y se llevaron una hora de mimo en la iglesia, y el evangelio. Pero es que mire, chiquito mío, metémelo ahí en el coro de la iglesia, porque son amigos. Pero la iglesia enseña la palabra de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que llevar el mensaje de Dios a cada uno de nosotros. Por eso la edificación solamente es en Cristo Jesús. Buenos días, seguimos con la próxima semana. Muchas gracias. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el día de hoy, porque el mensaje de escuela dominical de hoy es claro con respecto a lo que es la iglesia. La iglesia, como lo ha compartido hoy Marvin, no es un local. O sea, en el local se reúne la iglesia, pero la iglesia no es el edificio físico. La iglesia somos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que nos congregamos para hablar de la palabra de Dios y para ser edificados en la palabra de Dios. Eso es la iglesia. Por eso es que la clase de hoy nos habla de que la iglesia puede estar en diferentes lugares. La iglesia puede estar en una casa. La iglesia puede estar en un local expresamente dedicado a la reunión de los hermanos creyentes, o la iglesia incluso podría reunirse, como en el caso de Hechos, cuando vemos a Lidia y a los hermanos, a Pablo y ellos, reunidos a la orilla de un río, a campo abierto. Entonces la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas llamadas por Dios, hijos de Dios, que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y según la lección que nos compartió Marvin, la iglesia es aquel lugar donde vamos a edificarnos en el nombre del Señor Jesucristo, a conocer más acerca de Él, a ser edificados y a ser instruidos. ¿Para qué? Para que luego podamos nosotros, con base en esa instrucción, compartir el Evangelio de Cristo. Esa es la idea. La iglesia no es solo un lugar ¿qué podríamos decir? De reunión social. No. Es un lugar donde somos instruidos para ir a servir a otro lugar. Lo mismo que las escuelas o los colegios. Los niños van a la escuela para ser instruidos, para que después puedan ellos seguir creciendo, que puedan leer, que puedan estudiar, que puedan seguir en ese sentido. Esa es la iglesia. Y también algo que me llamó la atención, ahora que dijo Marvin, yo he escuchado muchas veces el término ese que a dónde dice que la iglesia o que las personas tienen que congregarse en la iglesia. Ya encontramos uno en Gálatas, fue, ¿verdad? No, en Hechos 13. En Hechos ahí fue que lo leímos. O sea, la excusa de que no me congrego porque la Biblia no enseña que se congregue la gente es nada más que una excusa para no venir a la iglesia, para no ser parte. Puede ser que haya personas que no puedan asistir por muchas razones, por enfermedad, por distancia, por su trabajo, etc. Pero la persona que puede congregarse y no lo hace, ya sabemos que no está respetando lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis hoy. Hoy tenemos una enseñanza que no es que sea diferente, porque siempre está basada en la palabra de Dios, pero sí que va a tocar algunos aspectos voy a poner aquí esta palabra, escatología.
¿Qué es esa palabra tan extraña? Esa palabra lo que habla del estudio de los eventos futuros. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que va a ocurrir en el futuro? Para eso vamos a leer Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 5 completo, aunque yo les envié parte del capítulo 5. Y el título del mensaje es algo que tomé de ahí mismo, que dice, digno eres. Ayer me llamó el hermano Marvin, después de que les mandé el bosquejo. Voy a procurar de enviarles el bosquejo siempre el día sábado, y voy a ver si cambio mis horarios para poder hacérselo llegar el día viernes, para que puedan estudiar el bosquejo, que puedan ver los versículos que se están anotando ahí, de manera que cuando lleguemos acá ya estemos preparados y ya por lo menos recordemos cuáles son los versículos que se van a mencionar, aunque no recordemos todo el versículo, sí por lo menos una idea. Esto lo aprendí de uno de los mensajes del pastor Ryu la semana pasada, que él dijo que siempre en la iglesia mandan el bosquejo antes. No dijo desde cuánto antes, pero siempre lo envía antes para que las personas cuando lleguen a la iglesia a congregarse, como dice la palabra de Dios, ya vayan con un anticipo de la palabra que se va a comentar. Y digo que voy a ver si cambio mis horarios, porque no, que tiene que ver, yo le decía a Marvin, con cómo preparar el bosquejo. El Señor pone en mi corazón el tema del mensaje en el transcurso de la semana, ¿verdad? Y hay diferentes formas en que Él lo hace. Y generalmente ya el viernes por la tarde, sábado, ya yo empiezo a escribir. Primero lo escribo a mano y ya después lo paso a la computadora y finalmente ya le doy forma, y etcétera, no importa. Pero entonces tengo que pedirle al Señor que me hable antes, ¿verdad? Que, de manera que no sé, que ya lo que hago entre viernes y sábado lo pueda hacer entre miércoles y jueves, o máximo jueves y viernes, para poder compartirles a ustedes el bosquejo, de manera que ya vengamos con cierta anticipación. Apocalipsis capítulo 5, lo vamos a leer en forma antifonal, todos juntos. Yo empiezo con el versículo 1 y ustedes el 2, y seguimos así sucesivamente hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había dado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni leerlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que bendícela para que no vuelva vacía, que produzca en el corazón de cada uno de nosotros aquel fruto para el cual tú la has enviado, Señor. Palabra, Señor, dada por ti, Señor, para edificar a tu iglesia, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda comprender mejor quién es Jesús el Cristo, aquel digno, el león de la tribu de Judá. Señor, la raíz de David, el Señor Jesucristo, Señor. Oramos, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón estén concentrados en tu palabra y que esta palabra sea alimento para toda la semana, Señor, que nos dé ánimo, nos dé fuerza, Señor, y nos invite, Señor, a compartir más del Evangelio de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les digo, este es un tema que tiene que ver con eventos futuros, con lo que llamamos escatología. Y no terminé la frase con respecto a lo que hablé yo ayer con Marvin. Marvin me decía que un montón de versículos, no creo que le dé tiempo para hacerlo todo en el domingo. Y sí, probablemente no me va a dar tiempo para hacerlo todo el domingo, pero no importa, lo continuaríamos la próxima semana. Pero como introducción quiero hacerles ver esto. La escatología bíblica tiene que ver con los eventos futuros, es decir, cuál es el plan de Dios hacia el futuro de la vida humana, del ser humano. Así como ya conocemos cómo inició el ser humano, Génesis capítulo 1, las bendiciones que Dios le dio, el culto en el Edén y el pecado original, pues Dios tiene un plan para el futuro. Y ese plan se revela por medio de la palabra de Dios. Quiero explicarle unos conceptos básicos muy generales para que nos ubiquemos a dónde estamos en este capítulo 5. Pero este capítulo 5 apunta al futuro, a un futuro. Voy a decirlo así, a un futuro, ¿verdad? A un futuro que ahorita vamos a ver más o menos de cuándo se trata. Les voy a pedir que alguien me lea en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Y creo que el 25 también, ya les digo. Para que sepamos algo que es fundamental en los conceptos de la escatología. 24 hasta el 27. Amén. Hasta el 27. Sí, sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y el ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hará 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Hasta cuándo? Hasta el 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones venderá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este texto es clave en la interpretación y el estudio de la escatología bíblica. Daniel, ¿de qué pueblo era? ¿De qué pueblo era Daniel? Sí, es la pregunta. ¿De qué nacionalidad, digámoslo así? Sí, del pueblo de Israel. Sí, ¿verdad? Y judío, probablemente con toda seguridad era de la tribu de Judá, porque él era príncipe. Pero les está diciendo aquí una revelación a Daniel, y por eso es importante esto. Y quiero aclarar algo: no en todas las iglesias se piensa igual. Ojo, y quiero decirlo muy claramente por si ustedes escuchan que alguien piense o enseñe diferente. Lo que yo voy a hablar hoy, creo que lo que mejor se ajusta a la revelación bíblica, ¿verdad? Es la opinión mía con base en lo que yo veo que revela la Biblia. Y el fundamento es este. En Daniel 9:24 le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo? Israel. O sea, el Señor está hablando aquí de que hay 70 semanas. En el contexto son 70 semanas de años. Es decir, 70 por 7, 7 por 7, 49, 490 años. Estas 70 semanas hablan de 490 años de la historia del pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Y de la santa ciudad. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. O sea, Dios le está diciendo a Daniel: miren, mi programa con el pueblo de Israel y con Jerusalén abarca 490 años. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, tenemos un plazo, ahorita lo vamos a definir, de 490 años, que es el plan que Dios tiene con ese pueblo. Ahora, le aclara y le dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. O sea, para que Génesis 3:15, digamos, las consecuencias de Génesis 3:15 se terminen, que ya no haya más pecado. Prevaricación tiene que ver con esa maldad originada por el pecado. Y expiar la inequidad, es decir, pagar el precio por ese pecado. Y vean qué interesante. ¿Para qué? Para traer justicia perdurable. ¿Qué es algo perdurable? Que no se termina. Y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Qué quiere decir sellar la visión? Que ya después de eso no va a haber más visiones, no va a haber más profecía. Ahí, digamos, se va a acabar la revelación de Dios, ¿verdad? Y dice, y termina diciendo: y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos es Cristo, por lo que la Escritura enseña. Y ungir quiere decir escoger, dedicar. A los reyes, los sacerdotes y los profetas se les ungía cuando iniciaban su ministerio, es decir, se les aplicaba aceite, que eso es ungir. Entonces, Dios le está revelando a Daniel que el pueblo de Israel va a tener una historia de 490 años. Claro, la primera pregunta es: pero eso fue hace más de 2500 años. Entonces, ya ese tiempo requete pasó hace tiempo, ¿verdad? Es lo que podíamos pensar. Ok, ahorita vamos a ver por qué. Y además dice,
el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, acuérdense que Israel tiene 70 años en el cautiverio. Y Daniel está leyendo que Jeremías había profetizado esos 70 años, pero esos 70 años terminan en cierto punto cuando el rey Darío ya autoriza a los judíos a regresar a Jerusalén. Y entonces el versículo 25 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto suma eso? 7 semanas de 62. Ajá, 7 y 62 suman 69 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que Darío dijo, sí, está bien, los judíos vuelvan a su tierra, hasta el Mesías príncipe, ¿cuándo se cumple eso? Si se hacen los cálculos cronológicos, es exactamente cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén. Pero exacto. Esos 69 por 7, ¿verdad? Lo que dé aquí, si alguien quiere hacer el cálculo. 69 por 7. 69 por 7 años es cuando tenemos al Mesías príncipe, ¿verdad? Es aquí. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué tiempos angustiosos? Porque estaban dominados por el Imperio Romano. 483. ¿Cuánto? 483. 483 años. Y si uno hace, si uno se fija en la historia y en los años, exactamente se cumple. Ajá. Entonces, de ahí es la canción que canta Dani. Vamos a profetizar a Roma, vamos a... No, eso tiene que ver, ahora recuérdenme, ahorita lo vemos, por lo que le dijo Dios a Pablo, que le dice, es necesario que profetices en Roma. Sí. Roma era, como decir hoy, Washington, o sea, el centro del mundo, de ahí salía toda la política mundial, o Nueva York. Entonces, ¿qué era necesario? Que Pablo llegara hasta ahí para que desde ahí se dispersara el evangelio. Okay. Más o menos me siguen. Desde que Darío da la orden, está bien, regresen, hasta el Señor Jesucristo en la cruz, son 483 años y eso es exacto, pero es exacto. Y dice en el 26, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿De qué nos está hablando? De la cruz. Porque dice que se le quitará la vida no por sí, o sea, otro lo mata, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto se cumplió en el año 70 de nuestra época, cuando el general Tito de Roma destruyó absolutamente, completamente, el templo de Jerusalén, y destruyó Jerusalén, y murieron como 1 millón de judíos en esa guerra. Y desde entonces Israel no tuvo tierra hasta 1949, cuando la ONU por acuerdo de la ONU les cede un espacio y terreno, que es lo que hoy conocemos como Israel. Y vean lo que dice el 27, y por otra semana, o sea que efectivamente aquí falta una semana, La del 70. la semana 70, exactamente, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiere decir? Que en esta semana, estos 7 años, que es la semana 70 de Daniel, de Daniel 9:24, ¿verdad? Algo va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? A la mitad de la semana, algo va a pasar a la mitad de la semana. O sea, a los 3 días y medio,
y 3 días y medio, algo A los 3 años y medio. sí, bueno, sí, 3 años y medio, 7 años. Ok, esto es la base de la interpretación escatológica del Apocalipsis. Vamos a ir ahora, no se olviden de esto, pero ahorita hablamos de eso. Pero sí está claro, 69 semanas hasta la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, y nos faltaba una semana más, ¿verdad? Que es esta semana del versículo 27. Vamos al libro de Apocalipsis ahora, y todo esto nada más como la introducción, para que vayamos al fondo del mensaje de por qué es que a esta persona que está ahí y que toma el rollo se le dice digno eres. Porque ahí dice que incluso Juan lloraba porque no se encontraba nadie digno. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a encontrar en el capítulo 1, dice lo siguiente. Vamos a ver en el versículo 19, Apocalipsis 1:19. ¿Qué es lo que dice? Alguien que me lo lea. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que has visto, Las que son trate para apuntar aquí, las que son y las que han de ser. y las que han de ser. Quiero aclarar que este no es un estudio sobre Apocalipsis, ¿verdad? Pero sí necesitamos tener un cierto contexto general de Apocalipsis para poder llegar a donde deseo que lleguemos. Pero vean que el ángel, el Señor, aquí es el Señor Jesucristo, le está hablando a Juan y le dice lo siguiente: escribe. Por eso tenemos el libro de Apocalipsis, porque fue una orden del Señor a Juan de que escribiera. Por eso quedó escrito. Ahora le dice que escriba 3 cosas. 3 cosas. Y vean los tiempos. Lo que has visto, está hablando de pasado. Las cosas que son, le está hablando de tiempo presente. Y las que han de ser, le está hablando de tiempo futuro. Ok, a partir de aquí, de estos 3 tiempos, podemos interpretar o empezar a interpretar el libro de Apocalipsis, que habla de 3 tiempos. ¿Cuáles cosas son las que has visto? La revelación del anciano de días, o sea, de Jesucristo, de días, del capítulo 1. Ahí lo pueden leer, capítulo 1, lo que él ve, y esas son las cosas que has visto. ¿A quién vio? Al Señor Jesucristo con estrellas en medio candelabros, etc. Todo eso tiene su interpretación, pero repito, no es el tema. Pero sí es para que nos ubiquemos. Entonces ya Juan escribió el capítulo 1. Ahora, ¿qué tiene que escribir después? Las cosas que son, o sea, el tiempo actual, el tiempo de él. ¿Y cuáles son las cosas que son en este momento? Las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias, que son 7. 7 es el número perfecto, el número de perfección en la Biblia, y son mensajes que el Señor da a 7 iglesias de la zona de que hoy llamaríamos Turquía, que en ese tiempo existían. Ya prácticamente ninguna existe en este momento. Pero en ese tiempo existían 7 iglesias: Éfeso, Esmirna,
Si quieren me lo leen. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, suave, despacio. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 iglesias. El Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia y le da un mensaje. Todas empiezan así. Esos son los capítulos 2 y 3. Capítulos 2 y 3. Que ya los habíamos visto. Que alguna vez lo habíamos visto. Yo no sé si doña Isa y Tita ya estaban acá, pero si no, les podemos enviar el repaso ahí por WhatsApp, los apuntes que por ahí los tengo. Ya los habíamos visto, pero es un mensaje que inicia para cada iglesia, dice, y escribe al ángel de la iglesia y le da el mensaje. Y todos los mensajes terminan de la misma manera, o más o menos de la misma manera. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, el mensaje es para una iglesia en particular. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc. Pero el Espíritu dice, oigan el mensaje, leo exactamente, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, nosotros tenemos que prestarle atención a todos estos mensajes. El mensaje era específico para cada iglesia, pero además es un mensaje para todas las iglesias, incluso las de hoy, nosotros. Y ahí vemos mensajes a diferentes iglesias, unas que fueron muy fieles a la palabra de Dios, la de Éfeso, y que el Señor lo que le critica es que ha perdido su primer amor. O a otra le dice que tiene poca fuerza, pero sin embargo se mantiene fiel. Y yo a veces identifico a esta iglesia con eso. Podemos tener poca fuerza, pero nos mantenemos fieles a la palabra del Señor. Pues ese no es el deseo de nuestro corazón, mantenernos fieles a la palabra del Señor. A otra les dice más bien que son ricos materialmente, pero pobres espirituales, que es de las últimas. Muchas personas creen que estas 7 iglesias marcan la pauta de 7 de características de 7 épocas de la iglesia a través de la historia. Pasando por la iglesia primitiva, que era muy fiel, que tenía un gran amor, o lo tuvo y que después lo fue perdiendo, a la más reciente, digamos, la iglesia actual, que tiene mucho dinero, algunas tienen muchísimo dinero, ¿verdad? Pero están totalmente alejadas del Señor. De hecho, por eso es que ahí es donde donde dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, entraré. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor está fuera de la iglesia. Hay iglesia nominal, pero el Señor está fuera. Contrario a lo que hablaba ahora Marvin en la escuela dominical, que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia cristiana. Pero si el Señor dice, voy a leerlo tal como está en la palabra de Dios, perdón. ¿Ah? Dice, voy a leerlo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor está fuera de la iglesia. Y Marvin ahora estaba hablando de, primero, que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y que hay iglesias que en realidad no son cristianas, porque Cristo está fuera de la iglesia. Es este caso de la iglesia más contemporánea, la iglesia reciente, en que son iglesias de nombre, ¿verdad? De nombre, pero en el fondo Jesucristo está fuera, y Jesucristo está llamando, tocando la puerta para ver si lo dejan entrar, pero no le permiten entrar. O sea, la palabra de Dios no entra en esas iglesias. También, o sea, como les digo, aunque no es el tema, pero para algunos representa la historia de la iglesia en estos 2000 años y ciertas épocas. Pero también identifica ciertas, ¿cómo podríamos decir? Ciertas características de algunas iglesias
que hoy uno las puede ver. O sea, hay iglesias muy fuertes, hay iglesias muy fieles, hay iglesias que contaminan la doctrina, que eso lo hemos visto en las clases de RTS, por ejemplo, o en los estudios de los martes y jueves, que contaminan la doctrina, entonces, que son y no son. Y todavía hoy día uno ve iglesias con esas características. Ok, eso corresponde a las cosas que son, al tiempo presente. Entonces, esos mensajes son las cosas que son. Mensajes a las 7 iglesias en Asia Menor. Como les digo, pues por ahí tengo el mensaje. Si alguien lo desea, nada más me dice y yo se los envío cuando estudiamos las iglesias del Apocalipsis. ¿Qué pasa después? ¿Cómo empieza el capítulo 4? Capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo empieza? Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 4:1. Después de esto y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok, vean, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Decía mi abuelo. Vean lo que está ocurriendo, dice, después de esto, ¿después de qué? De los mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Y don Daniel, qué curioso, bueno, no hay curiosidad, la palabra de Dios, que primero lo da donde se congregan las personas. Ajá, ve qué buena observación. Primero la advertencia es a las iglesias, hagan esto, si no, tal cosa, ustedes han hecho bien esto. Si pueden, lean en su casa los mensajes a las iglesias. Siempre hay, excepto en 2 iglesias, siempre hay un reproche. Hay una alabanza, digamos, a la iglesia en cuanto a su fidelidad, a la palabra, o varias cosas. En 5 de las 7 hay reproches, y en otras no hay reproche, y generalmente es en las débiles, ¿verdad? Pero vean que el capítulo 4 empieza con después de esto, o sea, después de las iglesias. Ahí está hablando, escribe las cosas que han de ser. A partir de ahí empieza a hablar del futuro después de las iglesias. Ahorita voy a tratar de hacer un gráfico o una barra de tiempo. Voy a empezarlo aquí. Digamos, aquí es la cruz del Calvario. Hay un cierto momento que la iglesia va a ser arrebatada, y eso está en 1 de Tesalonicenses. O sea que va a ser los 3 años y medio. No, todavía no, espérate, ahí vamos. Hacia ahí vamos, porque es importante que nos ubiquemos en el contexto cronológico. Resulta que después del mensaje a las iglesias, dice: he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: ¿qué? Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué le está diciendo? Juan, hay una puerta del cielo abierta, suba aquí, y yo le voy a mostrar las cosas que van a suceder. ¿Qué le va a mostrar? El futuro. ¿Me explico? El futuro después de la iglesia. Entonces, estos más o menos 2000 años de la iglesia, y pongo así más o menos 2000 años, porque estamos en el año 2022 después de Cristo, o sea, ya llevamos 2022 años un poco, 2000, en realidad
1990 años después de la cruz llevamos. Pero esta es la era de la iglesia. Y Primera de Tesalonicenses nos habla muy claro. Marvin tenía razón, que no iba a alcanzar el tiempo. Yo estaba más optimista. Primera de Tesalonicenses nos habla de que en capítulo 4 y 5, solo les voy a leer unos versículos. Dice, versículo 13 del capítulo 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los miembros de la iglesia tesalónica estaban preocupados por la gente que ya había muerto, qué iba a pasar con ellos. Ellos creían que el arrebato de la iglesia ya había ocurrido, que ellos se habían quedado. Entonces Pablo tiene que explicarles que no es así. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El concepto de dormir es una manera de hablar de la muerte. No es que están durmiendo, no, es que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ven, el Señor va a venir. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para siempre, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos está hablando Primera Tesalonicenses? Que la iglesia, voy a dibujar, imaginen que esto es una nube, va a ser arrebatada, va a ser tomada, y dice en 1 Corintios 15 que es un abrirse y cerrar de ojos, o sea, un pestañeo. ¿Cuánto dura un pestañeo? Fracciones de segundo. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor y va a ser reunida en las nubes, en el aire. Esto es muy distinto a la venida del Señor cuando venga a esta semana 70, porque el Señor va a venir físicamente, va a poner un pie en el Monte de los Olivos, ahí va a llegar. Lo leemos en Hechos capítulo 1, que los ángeles le dicen, así como vieron subir, el Señor va a descender y va a venir al mismo lugar donde Él subió. Entonces, espero que me estén siguiendo. La iglesia, según lo que nos dice Primera Tesalonicenses, y la segunda también nos habla de eso, ¿verdad? La iglesia va a ser arrebatada. Es en este momento de 4:1, y a partir de ahí, en Apocalipsis, la iglesia no vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque la iglesia ya ha sido arrebatada, ya ha sido llevada al cielo. Ahí es donde se va a dar el juicio de Cristo, el tribunal de Cristo, que va a ser para recompensar a la iglesia por la obra hecha en el Evangelio. Ese es otro tema. Pero la iglesia va a ser llevada y va a estar en el cielo todo este tiempo, y es aquí los 7 años de la semana 70. Acuérdense que el ángel le dice a Daniel que 70 semanas están, voy a leerlo como lo dice, para no inventar palabras, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el tiempo de la cruz de Cristo hasta este punto, o sea, todo este tiempo, ustedes si quieren, exactamente,
Todo este tiempo, estos más o menos 2000 años, digámoslo así, voy a usarlo en términos míos. Israel, como pueblo de Dios, portador del mensaje, fue puesto, digámoslo así, en el congelador. ¿A quién se le encarga la comisión de transmitir el mensaje de Dios? A la iglesia. Y ahí es donde viene Mateo 28, 16 al 20, Marcos 16, 15, etc. Dios le quita, bueno, Romanos lo explica, pero Dios le, digámoslo así, le suspende, no le quita, le suspende a Israel la responsabilidad por transmitir el mensaje del Dios verdadero a las naciones y se lo entrega a la iglesia, a nosotros. Entonces, durante estos 2000 años, la iglesia es la que ha portado y ha transmitido y ha proclamado el mensaje del Evangelio. Porque es un tiempo, digámoslo así, de pausa en la relación de Dios con Israel. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que Daniel 9:24 y al 27 nos hace ver que hace falta una semana. Porque hablaba de 69, ¿recuerdan? Y nos falta una semana. También, Dios le prometió a David un reino que no tendría fin. Además, y David se sorprende porque dice, ¿cómo yo siendo hombre merezco eso? Y Dios le dice, no, siempre va a haber un descendiente suyo de David en el trono de Israel. Por eso es que Jesús es ese descendiente legal al trono, porque es hijo de José e hijo de María, y los dos, tanto José como María, son descendientes directos de David. Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 2. Hay una descendencia directa. Pero a David como persona no se le ha entregado ese reino eterno. Esa posición de rey sobre Israel, y eso se tiene que dar porque Dios cumple sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para hablar muy rápidamente, aquí va a ser 1000 años, lo que nosotros llamamos el milenio, en que Dios le cumple al pueblo de Israel las promesas hechas en el Antiguo Testamento, de que iban a tener un territorio, que iban a tener un reinado, que David iba a reinar y David va a reinar. Todo esto es como para que nos ubiquemos. Yo sé que estoy hablando mucho, cosas que deberían hablarse tal vez en una semana de estudio, pero que es importante que nos ubiquemos. Dios va a cumplir su promesa. Entonces, como en estos momentos la iglesia es la que está llevando el mensaje, por las razones que le he dicho y que enseña la Escritura, es que el Señor tiene que hacer algo, y va a hacer algo en la historia de la humanidad para que esto se dé. Después de estos 1000 años, lástima que no me quedó espacio, pero después de estos 1000 años vendrá lo que yo llamo, pero bueno, no es original mío, el estado eterno. Porque ya Dios ha cumplido y ha hecho su plan, y es lo que nos dice Daniel 9:27. Dice, hasta que venga la consumación, voy a leer antes. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero también, más arribita dice, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Entonces, ¿cuál es la justicia perdurable? Esta de aquí. Ok, dale. Espero no haberlos confundido mucho. Hasta acá. Cuando es eso, ya es cuando ya se ha llevado a la iglesia. Aquí, en este punto. Sí. Ahora. No, los 1000 años ya de iglesia está aquí. O sea, los 1000 años sí, de iglesia está aquí. Espérate un momentito. O sea, la iglesia es arrebatada, según lo que dice 1 Tesalonicenses. Es llevada al cielo, que es lo que leemos en Apocalipsis 4. Hay una puerta abierta, sube acá. Y le dice muy claro, sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. ¿Cuáles son estas?
esta semana le habla de los 1000 años y le habla del estado eterno. O sea, le está hablando las cosas que han de ser, el futuro. Por eso Apocalipsis es interesante, es importante. Más, es el único libro de la Biblia que dice, bendito, voy a leerlo para no decirlo en memoria otra vez, que ya no debo confiar en mi memoria. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Vea, es el único libro de la Biblia que tiene una bendición por escucharlo y por leerlo. Claro que es una bendición leer toda la Biblia, pero este lo dice específicamente. Y es curioso que hay gente que le da miedo leerlo, o hay gente que le da miedo escucharlo. Que le meten temor. Le meten temor, pero más bien es una bendición. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí para hacer el resumen? Y tenía razón Marvin, yo creo que me voy a tener que quedar solo en la introducción, pero para que nos ubiquemos qué está pasando. O sea, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia no vuelve a aparecer en la tierra. ¿Qué está pasando en el cielo? Mientras tanto, lo que la Escritura llama las bodas del Cordero. ¿Cuánto duraban unas bodas israelitas? A ver, ¿alguien sabe? Las bodas duraban 7 días. 7 días. 7 días. Y si lo contextualizamos, ¿cuántos años hay aquí? 7 años. 7 años. O sea, mientras en la tierra va a acontecer la gran tribulación, 7 años, en el cielo nosotros como iglesia vamos a estar disfrutando de las bodas del Cordero. Es decir, de esa relación que nos habla, por ejemplo, Efesios capítulo 5, de que el Señor Jesús se presenta a su iglesia como esa novia resplandeciente. Y ahí se van a celebrar, nosotros vamos a estar en la celebración de las bodas del Cordero. Mientras tanto, el Señor, capítulo 4 y siguientes de Apocalipsis, ya les digo hasta cuál, vuelve a tener trato con su pueblo Israel y con la humanidad. El Señor siempre ha revelado su palabra a todos los seres humanos. Desde Génesis capítulo 3:15, donde está la promesa del Salvador, hasta el último día de la humanidad sobre esta tierra, el Señor no le va a esconder a nadie su mensaje. El Señor no le va a negar a nadie tener la oportunidad de salvación. Y entonces, esta última semana que tiene que ver con Israel y la santa ciudad, el Señor va a tratar, por supuesto, con su pueblo, ¿verdad? Con Israel, va a tratar con Jerusalén, y van a ver que muchos eventos transcurren en la ciudad de Jerusalén, y va a tratar con toda la humanidad, porque el Señor lo que quiere es demostrar que el corazón del hombre es malo de todas formas. El corazón del ser humano rechaza la palabra de Dios. Desde antes de Cristo, durante Cristo, en la época de la iglesia y durante la gran tribulación. Es más, es una limpieza. Entonces el Señor va a mostrar a la humanidad el mensaje, pero es más, hay un capítulo ahí en que dice que cuando ocurren unos terremotos y unas guerras y no sé qué, en que muere la tercera parte de la humanidad, es que son eventos que van a ser impactantes, en que incluso ni aún así la gente se arrepiente. Acabamos de pasar por la pandemia de COVID y la gente no es mejor ahora que antes de la pandemia, porque el corazón de las personas se endurece. Pero el mensaje del Evangelio no ha dejado de darse, se sigue dando y se seguirá dando siempre. Bueno, desde el capítulo 4, aquí está, capítulo 4 de Apocalipsis, donde dice, sube acá y te enseñaré. Voy a leerlo exactamente, para igual no decir cosas que no son. ¿Cómo dice? Te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, le va a hablar de aquí para allá, ¿verdad? Le va a hablar de ahí para allá.
hasta, sí, qué tremendo, hasta, ya les digo, Que dice Dios también. hasta ya, hasta el capítulo 18, 24, capítulo 18, o sea, todo el capítulo 18, no se vuelve a mencionar la iglesia. ¿Dónde está? Son los 7 años, la semana de Daniel que nos faltaba. Después de esto, si ustedes siguen leyendo, nos habla de las bodas del Cordero, de lo que está ocurriendo en el cielo, nos habla de los 1000 años, y nos habla de la Nueva Jerusalén, y nos habla del estado eterno. Don Daniel, disculpe, y esos 1000 años es totalmente diferente de lo que se habla en los otros 1000 años que echarán o desencadenarán las cadenas del enemigo. No, estos 1000 años es un periodo en el que el Señor cumple su promesa a Israel y a David en particular. De hecho, David va a gobernar en esos 1000 años. Alguien va a decir, pero ¿cómo si ya se murió David? No, David murió físicamente, pero él está en la presencia del Señor y a él se le dará un cuerpo nuevo igual que se nos dará a nosotros. O sea, lo veremos físicamente con un cuerpo como el que el Señor tiene. Entonces David va a gobernar porque es una promesa que Dios le tiene pendiente a Israel. Eso es el asunto, ¿verdad? Y va a haber ese gobierno de 1000 años que está descrito en el libro de Isaías. Por eso es que uno no puede separar el Antiguo del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que Isaías habla de que el niño jugará con la serpiente y que el león comerá tigre, el león comerá pasto y que cosas de ese tipo? Es que ahorita no me acuerdo dónde está, lo pueden buscar. El oso Con el cordero, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ya no va a haber relación con el pecado en esos 1000 años. Lo que se perdió en Génesis capítulo 3, esa maldición de la creación, va a ser restaurado en ese periodo de 1000 años. Pero ese periodo de 1000 años es cuando está Jesús con la iglesia aquí. Ajá, sí, exactamente, sí, porque dice, no es más, ahí en lo que leímos hoy, en Apocalipsis 5, dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes. ¿Reyes de qué? No hay un rey si no hay un gobierno, ¿no? O si no hay un territorio. Y en 1 Corintios capítulo 6 nos habla también de que nosotros como iglesia vamos a cogobernar con David. O sea, David va a ser rey en la tierra, obviamente sujeto a Cristo. Y nosotros, a cada uno de nosotros se nos asignará, no sé, el distrito de Guadalupe de Cartago, y a doña Tere, doña Isa, el distrito de San Blas, y a Tita el distrito de, no sé, ahí más arriba, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros va a tener una posición de autoridad, y eso es lo que enseña la Biblia, pero va a ser aquí, va a ser en este periodo. Ok. ¿Y todo esto por qué? Porque toda esta larga introducción, y ya voy a terminar, y no, repito, tenía razón Mario, de que no había, de que es demasiado. Sí, pues no he visto ninguno de los versículos No. que No. hacen Por eso yo le dije que ¿verdad? Por lo menos hay 3 a 4 semanas. Ajá, sí. Y no precisa. Sí. O sea, yo quiero que les quede bien claro, ¿verdad? O más o menos claro, y si tienen dudas me escriben o lo repasamos la próxima semana. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya les digo, a partir del capítulo 4 en adelante hasta el 18, la Biblia nos está hablando de ese lapso de 7 años. De 4 al 18 van a pasar 7 años. 7 años. Y es una visión de Juan desde el cielo viendo hacia la tierra. Porque le dice, sube acá y mira las cosas. Vuelvo a leer literal como lo dice, las cosas que sucederán después de esto. Y vea lo que dice el versículo 2. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, me suena a eso que un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15. He aquí un trono establecido en el cielo, no en la tierra. Amén. Ajá. Y uno sentado. Y a partir de ahí describe.
Y es cuando llegamos aquí al capítulo 5. Ese trono se habla del trono celestial. Ese es el trono celestial en la presencia de Dios. Otra cosa que hay que tener presente. Juan vio cosas que nunca había visto. Juan vio cosas que para él eran difíciles de expresar. Es como si nos llevaran a nosotros hoy día, digamos, a la NASA, y bueno, no vayamos tan lejos, a Liberia, y nos enseñan el motor de plasma de Franklin Chan, y después nos dicen, nos lleve cámara, nos lleve apuntes, y después nos traen acá y descríbame lo que vio. Entonces uno empieza a describir, bueno, yo vi algo así como un cilindro, y vi algo que había adentro, y vi tal, y vi una llama azul, y uno describe con palabras humanas lo que pudo haber visto allá que nunca antes había visto. A Juan le ocurre lo mismo. Él ve cosas en el cielo que desde un punto de vista humano nadie ha visto más que él. Bueno, tal vez el apóstol Pablo cuando fue arrebatado, tal vez. Pero, es más, Pablo lo dice, que no hay palabras para describir eso. Entonces, Juan empieza a describir con conceptos humanos cosas que vio en el cielo. Entonces, ustedes van a ver que él siempre va a hablar de cosas como tal. Un ángel que tenía caras como de león, como de ser humano, como de águila, porque él no podía describir lo que nunca ha visto. O sea, entonces lo que hace es, bueno, se me pareció a un águila, pero no quiere decir que sea un águila. Es la forma en que él describe con lenguaje humano lo que pudo haber visto en el cielo. Esas son cosas que hay que tener claro, y por eso es que Apocalipsis es un poco difícil de interpretar, porque hay muchas figuras y muchas comparaciones. ¿A dónde quiero llegar? Al capítulo 5. En el capítulo 5, y ya termino, para si Dios quiere, yo no he hecho ya desarrollar el tema que es el que me interesa, es donde el Señor le muestra a Juan los desastres que van a ocurrir a partir de que ya la iglesia no esté. Vean, esto es algo que uno tal vez no entiende bien, pero Segunda Tesalonicenses nos dice que el ministerio de la inequidad, o sea, todo lo que se opone a Cristo ya está en acción. Y dice que hay algo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? El ministerio de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Cuando la iglesia es arrebatada, Satanás tiene puertas abiertas para hacer lo que le dé la gana, digamos, sin el impedimento de la proclamación del Evangelio que hace la iglesia. Es entonces cuando empiezan a desarrollarse todos estos desastres que van a ser súper profundos, o sea, lo que hoy vemos de inundaciones, de guerras allá en Ucrania, de hambrunas en África, esto es, como dice el Señor en Mateo capítulo 24, apenas principio de dolores. Entonces, por eso es que es tan importante donde Juan dice en el capítulo 5, dice, versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué contiene ese libro? Los juicios sobre la tierra en este periodo de 7 años, de la semana 70 de Daniel. Cuando yo estaba leyendo esto, no sé, miércoles, jueves, yo me hice una pregunta: ¿y por qué él sí es digno? ¿Por qué él sí es digno de abrir este libro que está sellado con 7 sellos? Recuerden que el número 7 es el número de perfección. O sea, ¿por qué él? ¿A quién te referís? ¿Es Jesucristo? Ah, sí, claro. Pero ¿por qué él sí es digno? Porque él es digno de todo. Sí, espérate, sí, pero es que ya usted sabe la respuesta. Pero ¿por qué él es digno? Y ahí es donde viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué el Señor es digno? Amén. El mismo texto, capítulo 5, lo dice, y es la introducción.
era la introducción. La introducción fue mucho más que eso. ¿Por qué? Porque fue inmolado, sacrificado, Él nos redimió, porque es el león de la tribu de Judá, porque es la raíz de David, porque es el cordero. Por eso Él es digno. Y eso es lo que yo quiero que veamos. ¿Por qué Él es digno? ¿Sí? Y ahora, ¿por qué, me pregunto yo, y lo hago a la iglesia, por qué es tan necesaria la evangelización? Ahí está. Bueno, qué dicha que hace esa pregunta, Marvin. Porque es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Por qué es tan importante la evangelización? Para que se cumpla la palabra de Dios y la gente conozca lo que Exacto. Jesucristo es el Salvador. Para que lleguen a este punto del arrebatamiento y no pasen por este punto. La iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos a estar? En el cielo. Vamos a ser arrebatados y vamos a estar en las bodas del Cordero. Y mientras tanto, una precaución que le están ¿Para qué va a ser el pueblo el judío? O sea, ¿qué va a ser el pueblo de Israel? El actual pueblo de Israel, ¿qué va a suceder? bueno, como les dije, el Señor no se deja sin testimonio. Y ahí vamos a ver que va a haber en el capítulo 7 144,000 judíos, personas del pueblo de Israel que van a predicar el Evangelio en esa época. ¿Por qué? Porque el Señor no se queda sin testimonio. O sea, el Señor no es, perdonen la expresión y que Dios me la perdone, no es sádico. Ya, ahora sí sufran, papitos, ahora sí ya me rechazan. No, porque el Señor dice, siempre va a enviar, dice, no se queda sin testimonio, siempre va a enviar mensajeros a que prediquen el Evangelio. Siempre. En este caso, como es la semana 70 de Daniel, de donde toma el Señor esos testigos, ya no son gentiles, son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Por eso él dice que es la niña de sus ojos. Exacto. Y el Señor no va a dejar su plan aparte, no va a dejar de hacer su plan y cumplir sus promesas con el pueblo de Israel. Entonces la gente tiene que ver, sé que no tiene que ver nada con esto, el rapto que se le hizo a Enoch. Es que esos son tipos, son imágenes de eventos futuros, lo que se llaman tipos. O sea, Enoch fue arrebatado, igual que la iglesia va a ser arrebatada. De Enoch, simplemente un día desapareció, no se supo más de él. Ahora, ¿qué se dice de Enoch? Que caminó Enoch con Dios 300 años. Igual que la iglesia camina con Dios, camina con Cristo, y un momento será arrebatada. O sea, es que Dios desde el Antiguo Testamento ya dejó imágenes claras, desde Génesis 3:15, dejó imágenes claras. ¿Para qué? Para que nosotros respondamos por fe a lo que la palabra de Dios enseña. Él dejó el mapa hecho. Dejó el mapa hecho. Dejó el mapa. Lo que nosotros tenemos en la Escritura es ese mapa. Y es nuestra responsabilidad poder entender ese mapa, porque ese mapa nos lleva a algún lugar. ¿A dónde nos va a llegar? A llevar a los creyentes a la presencia del Señor por la eternidad. Y estar ahí en las bodas del Cordero. Y estar en las bodas, exactamente. Y muchas otras cosas. Hermanos, no quiero que nos vayamos sin una aplicación a esto. Por tercera o cuarta vez lo digo, y tenía razón Marvin. Yo no creí que solo la introducción y ubicarnos en el contexto ya demorara tanto tiempo. Tenemos un privilegio, hermanos, de conocer el plan de Dios, de tener un esbozo del futuro, de lo que Dios desea, y que podamos tener ese privilegio de poder compartir el Evangelio con otras personas, de poder decirle a otras personas, mire, el Señor Jesucristo ya resolvió el problema. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. En ese lugar ahí lo resolvió, el problema espiritual. ¿Qué es lo que viene para el que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador? La vida eterna, el perdón de pecados obviamente, la restauración de su identidad espiritual, de ser hijos de Dios y no hijos del diablo, la potestad exactamente. Y la esperanza de esa vida eterna, más allá, una vida eterna que no se acabará. Ese es nuestro privilegio. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir con otros. ¿Por qué el Señor es digno? ¿Por qué el Señor es digno de abrir ese rollo y que a partir de ahí se desarrolla
todos los 7 años de tribulación. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo. Ahí tienen el bosquejo, busquen las citas. Busquen las citas, léanlas en el transcurso de la semana. Repasen todo esto que hablé ahora, nada está en el bosquejo. Y don Daniel, y cosas que, bueno, ¿por qué el fin? Nosotros lo escuchamos, el pecado llora el jueves a ese muchacho, y que la gloria de Dios. Y nosotros repetimos cosas que no las saboreamos, y cuando entendemos hoy ese significado de la boda del Cordero, del arrebatamiento de la iglesia, o sea, no es solo venir a ser cristiano, ¿no? Sino las promesas que da Dios y lo que nos estamos hablando. Y sí, de todo eso, como dice usted, de saborear, de disfrutar de estas bendiciones, pero también de compartir con otros, para que también otros puedan disfrutar de estas bendiciones, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a orar y nos damos por despedidos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres digno, Señor. Solo en ti, Señor, están las promesas que se cumplirán, esas promesas reveladas por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia para con nosotros, de que un día revelaste a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y nos diste a conocer tu plan perfecto. Nos diste a conocer que Jesús, el Cristo, murió en la cruz del Calvario para resolver el problema espiritual que se inició en Génesis capítulo 3. Te damos gracias también, Señor, porque el ser hechos hijos tuyos nos da la bendición de ser acreedores de estas promesas de vida eterna, de estar al lado tuyo por siempre, por la eternidad, Señor. De ser excluidos, Señor, de la tribulación que vendrá sobre la humanidad por su rebeldía, por rechazar tu evangelio, por cerrar sus oídos al mensaje, en el futuro y en toda la historia de la humanidad. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra produzca abundante fruto en nuestros corazones y en nuestras mentes, que esto no sea solo conocimiento intelectual, Señor, sino que se transfiera en una vida comprometida contigo, con tu evangelio, con tu iglesia, Señor, que podamos ser fieles a tu palabra, que la voz del evangelio, la voz de Cristo sea dada por medio de nuestras vidas, de nuestros labios, de nuestro testimonio, de todo aquello que hagamos, Señor, en gratitud a ti por algo que no merecemos, que es tu perdón, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de los que estamos acá, de los que han visto este mensaje, Señor, o los que lo verán en el futuro, para que también ellos puedan tomar una decisión por Cristo, que puedan recibirlo como su único y suficiente Salvador. No por temor de lo que ha de venir, sino por tu gracia, por la bendición que es saber que hemos sido redimidos de todo pueblo, lengua y nación, de que en tu palabra podemos confiar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, para ver si ya desarrollamos el tema. Y si no lo entendimos mucho, tenemos toda la semana para estarlo viendo. No hay pregunta, pero y si no, bueno, esperemos que esta vez sí se grabe.